viaje comienza ahora. Comencemos en la cima, con el rey indiscutible, Zeus. Para los romanos, era conocido como Júpiter, un nombre que le dimos al planeta más grande de nuestro sistema solar, y no es coincidencia. Era tan volátil como una tormenta de verano. Podía ser un juez sabio y justo, impartiendo leyes y protegiendo a los débiles. Pero también era famoso por su temperamento irascible y, sobre todo, por su insaciable lujuria, que lo llevaba a adoptar innumerables formas: un cisne, un toro, una lluvia de oro, para seducir a diosas y mortales por igual, causando un caos que a menudo resonaba en todo el mundo. Su historia más fundamental es la titanomaquia, la guerra de 10 años contra su padre Cronos y los titanes. Fue una batalla cósmica por el control del universo, y la victoria de Zeus no solo lo estableció como rey, sino que marcó el comienzo de una nueva era. Su legado no es solo el de un rey, sino el de un principio organizador del cosmos. Junto a cada gran rey hay una reina, y en el Olimpo, esa figura es Hera. Los romanos la llamaban Juno, y su dominio era tan fundamental como el de su esposo, el matrimonio, la familia y el parto. Era la protectora de las mujeres casadas. Sus símbolos reflejan su estatus y su naturaleza: la diadema real y el cetro, signos de su poder; el pavo real, cuyas plumas con ojos se decía que representaban su vigilancia constante; y la granada, un antiguo símbolo de fertilidad y lazos matrimoniales. Hera no era solo la esposa de Zeus, era su hermana y en términos de poder y linaje su igual. Su posición en el Olimpo era inexpugnable, y su voluntad, temida por dioses y mortales. Sin embargo, la historia de Hera está teñida de tragedia y furia. Su personalidad está definida por una lealtad feroz a la institución del matrimonio, que chocaba constantemente con las interminables infidelidades de Zeus. Esto la convertía en una figura celosa y vengativa, no tanto contra su esposo, cuyo poder era absoluto, sino contra sus amantes y, especialmente, sus hijos ilegítimos. La historia de Heracles, o Hércules, es el ejemplo más claro. Hera lo persiguió con una crueldad implacable desde su nacimiento. A pesar de su reputación, su importancia cultural era inmensa. Representaba la santidad de los votos y la estructura de la familia, pilares de la sociedad griega. En Hera, vemos la lucha por la dignidad y el respeto dentro de una estructura de poder desequilibrada. Descendamos ahora desde las cumbres del Olimpo a las profundidades inexploradas del océano, el dominio de Poseidón. Conocido por los romanos como Neptuno, este dios imponente era hermano de Zeus y Hades, y tras la derrota de los titanes, los tres hermanos se repartieron el universo. A Poseidón le tocaron los mares, los terremotos y los caballos. Su símbolo principal es el tridente, un arma formidable con la que podía agitar las aguas, crear tormentas devastadoras y hacer temblar la tierra misma. Los caballos, criaturas que se dice que creó a partir de la espuma de las olas, y los delfines también están asociados a él. Su poder era primordial, tan vasto e indomable como el océano que gobernaba. La personalidad de Poseidón reflejaba su dominio. Era malhumorado, rencoroso y tan impredecible como el mar. Una calma pacífica podía transformarse en una furia violenta en un instante. Su disputa más famosa fue con Atenea por el patronazgo de la ciudad de Atenas. Él golpeó la Acrópolis con su tridente e hizo brotar un manantial de agua salada. Atenea, en cambio, ofreció el olivo, un regalo mucho más útil, y ganó. Esta rivalidad marcó su relación para siempre. También es una figura central en la Odisea, donde su ira implacable contra Odiseo por cegar a su hijo, el cíclope Polifemo, se convierte en el principal obstáculo para el regreso del héroe a casa. Poseidón nos recuerda el poder abrumador y la indiferencia de la naturaleza. Y regresemos a las alturas del intelecto y la civilización con Atenea. Para los romanos, era Minerva. Su nacimiento es una de las historias más extraordinarias. Surgió, adulta y con armadura completa, de la cabeza de su padre Zeus.
Este origen único la define. Ella no es una diosa de la emoción cruda, sino del pensamiento, la sabiduría, la estrategia en la guerra, la artesanía y la justicia. Sus símbolos son el olivo, que representa la paz y la prosperidad, la lechuza, que ve en la oscuridad simbolizando la sabiduría, y su armadura, que incluye el casco, la lanza y la égida, un escudo o peto adornado con la cabeza de Medusa. Atenea representa la guerra como una ciencia, no como una carnicería sin sentido. Atenea era una diosa virgen, ferozmente independiente y una de las deidades más respetadas y queridas. Era la consejera de héroes, la mente estratégica detrás de grandes empresas. Guió a Perseo en su misión para matar a Medusa y fue la protectora constante de Odiseo, admirando su astucia e ingenio. A diferencia de su medio hermano Ares, que se deleitaba en la sangre y el caos, Atenea favorecía la táctica, la disciplina y la victoria a través de la inteligencia. Su legado es inmenso, personificado en la ciudad que lleva su nombre, Atenas, el faro de la democracia, la filosofía y las artes en el mundo antiguo. Ella es la encarnación de la idea de que el intelecto y la estrategia son las armas más poderosas de todas. Ahora, bañémonos en la luz de Apolo, una de las figuras más complejas y multifacéticas del panteón. Para los romanos era simplemente Apolo, tan único que mantuvieron su nombre. Era el dios de la música, la poesía, el tiro con arco, la medicina, la luz, y fundamentalmente la profecía. Era el líder de las musas y el director del coro celestial. Sus símbolos son la lira, con la que creaba una música que podía encantar a dioses y mortales, el arco y la flecha, que podían traer tanto la plaga como la curación, y la corona de laurel, otorgada a los vencedores en competiciones poéticas y atléticas. Apolo representa el orden, la armonía y la búsqueda de la belleza y el conocimiento. Hijo de Zeus y Leto, y hermano gemelo de Artemisa, Apolo era la personificación del ideal griego del kalos kagatos, la belleza y la virtud. Sin embargo, bajo su brillante exterior se escondía una naturaleza a veces cruel y despiadada. Su amor a menudo terminaba en tragedia, como con la ninfa Dafne, que se transformó en un laurel para escapar de él. Fundó el oráculo más famoso del mundo antiguo en Delfos, donde su sacerdotisa, la Pitia, pronunciaba profecías que moldeaban el destino de reyes y naciones. La inscripción en su templo, «Conócete a ti mismo», sigue siendo una de las máximas filosóficas más profundas. Apolo es el dios del potencial humano, tanto para la creación sublime como para la destrucción terrible. De la luz del sol, pasamos al resplandor plateado de la luna, el reino de Artemisa, la hermana gemela de Apolo. Los romanos la conocían como Diana. Ella es la diosa de la caza, la naturaleza salvaje, los animales salvajes, la virginidad y la luna. Mientras su hermano representaba los aspectos civilizados de la cultura, Artemisa encarnaba lo indómito, la libertad de los bosques y las montañas. Sus símbolos son el arco y la flecha de plata, un regalo de los cíclopes, la luna creciente, que a menudo adorna su frente, y los animales que la acompañan, especialmente el ciervo y el oso. Ella es la protectora de las jóvenes y de los partos, un eco de su propio nacimiento, donde ayudó a su madre Leto a dar a luz a Apolo. Artemisa era ferozmente independiente y protectora de su castidad. Exigía la misma pureza a sus seguidoras, las ninfas que cazaban con ella en el bosque. Su ira era rápida y letal para cualquiera que la ofendiera a ella o a sus dominios. La historia del cazador Acteón es un claro ejemplo. Por sorprenderla accidentalmente mientras se bañaba, lo transformó en un ciervo y fue despedazado por sus propios perros de caza. A pesar de esta severidad, era una deidad profundamente venerada, especialmente en lugares como Éfeso, donde se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, su templo. Artemisa representa la fuerza femenina independiente, la conexión primordial con la naturaleza y la delgada línea entre la vida y la muerte en el mundo salvaje. De la serenidad del bosque nos lanzamos de cabeza al caos y la carnicería de la guerra con Ares, el dios de la batalla. Su contraparte romana, Marte, era mucho más venerada como un padre fundador, pero el Ares griego era una figura muy diferente. Él representaba el aspecto más brutal y sangriento del combate, la sed de sangre, la violencia desenfrenada y el tumulto del campo de batalla. Sus símbolos son la lanza y el casco, el equipo esencial del guerrero, así como el buitre y el perro, animales que se alimentan de los caídos.
A menudo se le representa como un guerrero formidable, impulsivo y sediento de sangre, acompañado por sus hijos, Fobos, que es el miedo, y Deimos, que es el terror. Ares era francamente impopular entre los otros dioses, incluido su propio padre, Zeus, quien una vez le dijo que era el más odiado de todos los olímpicos. A diferencia de Atenea, que representaba la estrategia y la guerra justa, Ares encarnaba la matanza por la matanza. Su historia más famosa es quizás su humillante romance con Afrodita, la esposa de Hefesto. El dios herrero, al enterarse de la infidelidad, forjó una red de oro irrompible y casi invisible, atrapó a los amantes en la cama y los expuso a la risa de todos los demás dioses. Ares no es un dios de la gloria o el honor, es un recordatorio de la brutalidad sin sentido y la naturaleza destructiva de la guerra. De la brutalidad de la guerra pasamos a una fuerza igualmente poderosa, pero infinitamente más seductora, el amor, encarnado en Afrodita. Para los romanos, era la célebre Venus. Su origen tiene dos versiones. En una, es hija de Zeus y Dione. En la otra, más dramática, nació de la espuma del mar que se formó cuando los genitales cortados del titán Urano cayeron al agua. Esta última historia subraya su conexión con el deseo primordial y la belleza irresistible. Sus símbolos son la paloma, la rosa, la concha marina de la que emergió y el espejo. Ella no es solo la diosa del amor romántico, sino del deseo, la belleza, el placer y la procreación. Su poder era tal que pocos dioses o mortales podían resistírsele. Zeus, temiendo que su belleza causara una guerra entre los dioses, la casó con el cojo y poco agraciado Hefesto, el herrero divino. Pero Afrodita no se dejó atar. Su romance con Ares es el más notorio, pero tuvo muchos otros amantes, tanto divinos como mortales, como Adonis. Su papel en la guerra de Troya fue fundamental. Prometió a Helena de Esparta, la mujer más bella del mundo, al príncipe troyano Paris a cambio de que él la declarara la más bella de las diosas. Un acto de vanidad que desencadenó una década de conflicto. Afrodita es la fuerza cósmica de la atracción, una deidad que demuestra que el deseo puede ser tan creativo como destructivo. Ahora nos adentramos en el corazón ardiente del volcán, la forja de Hefesto. Conocido por los romanos como Vulcano, él es el dios del fuego, la metalurgia, la escultura y la artesanía. Es una figura única entre los olímpicos, principalmente por su apariencia. A diferencia de los otros dioses, perfectos y hermosos, Hefesto era cojo y considerado feo. Fue expulsado del Olimpo por su madre Hera, avergonzada de su imperfección. Sin embargo, lo que le faltaba en belleza física, lo compensaba con una habilidad y una creatividad inigualables. Sus símbolos son el martillo, el yunque y las tenazas, las herramientas de su oficio. Era el artesano de los dioses, el ingeniero cósmico. A pesar de su exilio inicial, su talento era tan indispensable que fue readmitido en el Olimpo. Fue él quien forjó los rayos de Zeus, el tridente de Poseidón, la armadura de Aquiles y un sinfín de otras maravillas tecnológicas y artísticas. Su historia es la del marginado que demuestra su valía a través del trabajo duro y el ingenio. El matrimonio con la bella Afrodita, orquestado por Zeus, fue una fuente constante de humillación para él. Pero incluso en su venganza, como cuando atrapó a Afrodita y Ares, demostró su superioridad intelectual y técnica. Hefesto representa la dignidad del trabajo, la innovación y la idea de que el verdadero valor no reside en la apariencia, sino en lo que uno puede crear. De la forja estática, pasamos al movimiento perpetuo con Hermes, el dios más rápido y astuto del Olimpo. Los romanos lo llamaban Mercurio, un nombre que ahora pues asociamos con el planeta más veloz que orbita nuestro Sol. Hermes es el dios de una asombrosa variedad de cosas. Es el mensajero de los dioses, el patrón de los viajeros, los comerciantes, los ladrones y los oradores. Además, es un psicopompo, el guía que conduce las almas de los muertos al inframundo. Es el dios de las fronteras, los umbrales y las transiciones. Sus símbolos son el caduceo, una vara con dos serpientes entrelazadas, sus sandalias aladas, llamadas talaria, y su sombrero de ala ancha, el pétaso. Hermes era hijo de Zeus y la ninfa Maya, y su astucia se manifestó desde el día de su nacimiento. Siendo apenas un bebé, se escapó de su cuna, robó el ganado de su medio hermano Apolo, y para apaciguarlo, inventó la lira con el caparazón de una tortuga. Apolo quedó tan encantado con el instrumento que perdonó el robo y se hicieron amigos.
Esta historia captura su esencia. Es un embaucador encantador, un negociador, un dios que opera en los espacios intermedios, cerrando brechas entre el Olimpo, la tierra y el inframundo. Su velocidad e ingenio lo hacían indispensable para Zeus, llevando mensajes y realizando misiones delicadas. Hermes es el principio del intercambio, la comunicación y el movimiento que conecta todos los reinos de la existencia. Dejemos el ajetreo y el bullicio de los mensajeros y volvamos a la tierra, a la fuente misma de nuestro sustento, con Deméter. Su nombre romano era Ceres, de donde obtenemos la palabra cereal. Ella es la diosa de la agricultura, la cosecha, la fertilidad de la tierra y los ciclos sagrados de la vida y la muerte. Sus símbolos son la espiga de trigo o la gavilla de grano, la amapola, que crece entre la cebada, y la antorcha con la que buscó a su hija. Deméter no es una diosa de palacios dorados, sino de campos fértiles y graneros llenos. Su poder es fundamental. Sin ella, la humanidad y los propios dioses morirían de hambre. Ella es la encarnación de la Madre Tierra. Su mito más importante y conmovedor es el que explica el cambio de las estaciones. Su amada hija Perséfone fue raptada por Hades y llevada al inframundo para ser su reina. El dolor de Deméter fue tan inmenso que descuidó sus deberes divinos. La tierra se volvió estéril. Las plantas murieron y el invierno perpetuo amenazó con extinguir toda la vida. Ante esta catástrofe, Zeus intervino y negoció un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con su madre en la tierra y la otra parte con Hades en el inframundo. Así, cuando Perséfone regresa, Deméter se llena de alegría y trae la primavera y el verano. Cuando su hija se va, su pena trae el otoño y el invierno. Esta historia es una poderosa metáfora del ciclo de la siembra y la cosecha, y de la conexión inseparable entre la vida y la muerte. Finalmente nuestro viaje nos lleva a un reino que a menudo se malinterpreta, el dominio del último de los tres grandes hermanos, Hades. Su nombre romano era Plutón, que significa el rico, una referencia a las riquezas minerales de la tierra. Hades no es un olímpico. Su trono no está en el Olimpo, sino en las profundidades del inframundo, el reino que le tocó en el reparto del cosmos. No es el dios de la muerte en sí, ese era Tánatos, sino el gobernante del reino de los muertos. Sus símbolos son el yelmo de la invisibilidad, que le fue dado por los cíclopes, el ciprés y el narciso. También se le asocia con Cerbero, el perro de tres cabezas que guarda las puertas de su reino. Hades a menudo es retratado como un villano, pero en la mitología griega era más bien una figura sombría, severa y justa. No era malvado, sino inexorable. Su trabajo era mantener a los muertos en su lugar y asegurarse de que el equilibrio entre la vida y la muerte se mantuviera. Su mito más conocido es, por supuesto, el rapto de Perséfone. Aunque fue un acto violento, las historias sugieren que llegó a ser un esposo fiel y que gobernaba su reino con ella a su lado. A diferencia de sus hermanos Zeus y Poseidón, Hades rara vez intervenía en los asuntos de los mortales o de los otros dioses. Era un rey aislado en su vasto y oscuro dominio, un recordatorio solemne de que el final es una parte ineludible del ciclo de la existencia. Y así, nuestro viaje por el panteón olímpico llega a su fin. Hemos caminado con reyes y reinas, hemos navegado mares tormentosos, hemos luchado en batallas y hemos sentido la punzada del amor y la pérdida. Desde el poder atronador de Zeus hasta la solemne majestad de Hades, cada uno de estos dioses y diosas representa una faceta fundamental del universo y de nosotros mismos. No eran simplemente personajes de cuentos para dormir. Eran un intento de comprender las fuerzas que gobiernan nuestras vidas, la naturaleza, la sociedad, la guerra, el amor, la sabiduría y la muerte. Eran un espejo en el que los antiguos griegos se veían a sí mismos, con toda su gloria y todas sus contradicciones. El legado de estos mitos es tan perdurable como las estrellas. Resuenan en nuestro arte, nuestra literatura, los nombres de nuestros planetas e incluso en nuestra psicología. Nos recuerdan que, aunque nuestras herramientas para entender el universo han cambiado, las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas. Nos preguntamos sobre la justicia, el poder, el amor y nuestro lugar en el cosmos, al igual que lo hicieron ellos. Estas historias no son reliquias polvorientas.
Son conversaciones vivas que abarcan milenios y que nos conectan con nuestros antepasados de una manera profunda y significativa. Ahora, la conversación continúa con ustedes. Después de este recorrido, ¿cuál de estos dioses les parece más fascinante? ¿Es la brillante estrategia de Atenea, la creatividad del marginado Hefesto, la libertad indómita de Artemisa o la compleja dualidad de Apolo? Déjenme saber en los comentarios cuál de ellos captura su imaginación y por qué. Y si disfrutaron de este viaje a través del mito y la historia, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones. Tenemos muchos más mundos antiguos y relatos fascinantes que explorar juntos. Gracias por acompañarme. Sigan mirando hacia arriba y sigan cuestionando.